Primer tema, celebramos la Navidad porque Cristo nació. Dios se encarnó, Dios se hizo ser humano. Ahora, celebramos la Navidad. El mensaje lo dividiremos en dos grandes temas. Celebramos la Navidad y el segundo tema, Dios se encarnó. Navidad, la palabra, como muy bien ustedes han sido instruidos en esta iglesia, Navidad no está en la Biblia, la palabra no está. Pero Navidad es un término que significa natividad, la vida nació para ti. Y cuando Jesús nació, la vida nació para ti. De ahí tomamos ese término Navidad. Como mire, rapto tampoco está en la Biblia. ¿Pero usted cree en el rapto? Sí. Sí, nosotros creemos que Jesús vendrá a arrebatar a su iglesia. Bueno, rapto, arrebatamiento. Nos vamos para el cielo, como tú quieras, pero nos vamos. ¿Okay? En un abrir y cerrar de ojos. Ahora, no se trata de ponernos a pelear que si es pagano, que si no es pagano. Pero es que no fue el 25. Es verdad, no fue el 25. Es más, dicen que quizás Cristo pudo haber nacido, Jesús pudo haber nacido marzo, abril, son los meses que más se aceptan. Del año tampoco sabemos exactamente. Los años, las fechas exactas se perdieron. Porque el problema no es la fecha, el problema es el evento. O la situación o el asunto es el evento. Jesús nació, sí, nació el Redentor, nació. Ah, pero esta no se la saben. Suenen dulces himnos gratos. Esa se la vamos a enseñar a todos los que solo se saben aguinaldo venezolano. Tranquilo. Ok, mire, ahora sí celebramos porque Cristo nació. Los ángeles cantaron y alabaron, gloria a Dios en las alturas. ¿Usted cree que eso fue chiquitico, pequeño? No, eso fue un gran evento, un gran espectáculo en el cielo, que ninguno de nosotros, por más fiestas que hagamos o por más fuegos artificiales que tengamos, nunca vamos a lograr tener esa gloria que se desplegó en los cielos cuando los ángeles anunciaron que Cristo había nacido. Ellos celebraron. La Biblia dice que hay que celebrar al nombre que es sobre todo nombre. Y nosotros no solamente celebramos un día o una fecha, nosotros celebramos continuamente que Jesús nació. Ok, pero ¿qué tal y cuál es el tema de estas fechas? Los cristianos o las personas que dicen y pelean que esta fecha no se celebra, que estamos adorando al Dios Sol, que mire. Todo eso es parte, sí, puede ser posiblemente de un origen, de una historia que nadie, déjenme decirle con toda claridad, nadie se pone de acuerdo en realidad cómo es que fue la situación. Porque unos cuentan una historia y otros cuentan otras. ¿A quién le creemos? El asunto no es ese. El asunto es que perdemos una gran oportunidad en pelear que si la fecha pagana, que si la fecha no se debe, que si no pongas el árbol, que si no. Perdemos la oportunidad de decirle a la gente, sí, celebramos Navidad porque Jesús nació. Ah, pero no la celebramos igual. Igual culturalmente porque comemos hallacas. O bueno, o si solo puede comer, ¿cómo se llama? El pan de jamón sin la hallaca también. Pero el asunto está en que sí debemos, ¿sabes qué? Aprovechar estas fechas para atraer la atención de la gente y decirles, wow, sí, qué linda Navidad porque Jesús nació. Porque Jesús, el Salvador,
nació y porque Él nació tenemos vida. Y porque Él nació tenemos paz. Es una súper buena oportunidad que no debemos desaprovechar. Porque en la pelea se han diluido. Yo creo que en la mayoría de nosotros no es nuestro problema. Pero quizás usted pueda escuchar por ahí, y vas a montar el pesebre. Mire, yo le voy a decir algo. Si tiene su pesebre, móntelo. Pero ¿qué es lo que pasa con el pesebre? El pesebre es algo muy venezolano, muy de nosotros. ¿Qué pasa con el pesebre? Bueno, que antes que tú conocieses a Cristo y conocieses la verdad, quizás tú montabas el pesebre y como que a las 12 de la noche, el 24, ¿sí? Se paran ahí alrededor del pesebre y ponen al niñito que nació. Mire, póngalo desde que usted monta el arbolito, ponga al niñito que nació, porque ese ya nació. O sea, no hay que hacer ningún rito y no hay que adorar las imágenes. Si lo tiene bien y si no lo tiene también. ¿Sí? Entonces, el problema del pesebre o del arbolito no es el asunto o el objeto en sí mismo. Es el sentimiento o la intención. Si tú pones un arbolito y te vas a poner, santo arbolito, te adoro. Santo, no. Obvio, ese es el pecado. O que estás amargado porque no tienes el arbolito, ese es el pecado. Ese es el pecado. Ponemos el arbolito, ponemos las luces, ponemos las cosas porque son bonitos, son adornos típicos de la época. Y si los tenemos, qué bueno, y si no los tenemos, qué bueno también. ¿Sí nos estamos entendiendo hasta acá? El pesebre. El pesebre es si lo pones como una simple representación del evento, y ahora acuérdate que hay que montarle bodegones, ¿no? Porque eso es lo actual ahora. Ponerle bodegones por donde sea, porque si no, no estás en onda aquí. Sí. Y aparte ponle un centro cristiano pentecostal y pone ahí Cristo hay paz. Bueno, aprovechando, ¿no? Ya si le pone el bodegón, también métele la iglesia. Ahora, escuchen. Si lo vas a poner para adorarlo, no lo pongas, porque evidentemente nosotros adoramos a un Dios vivo y el Señor dice no te hagas imágenes para adorarlas. Eso no es Dios, eso es una representación. Lo mismo que nosotros usamos para las historias bíblicas, las figuritas, en donde cuando le enseñamos a los niños la historia de Jesús, hay una María, un José, un burrito, la estrella, y hay figuritas con las que les enseñamos. Bueno, como una simple figura y una simple representación lo puedes tener. Pero el problema es que no le prendas velas, no lo adores, porque entonces sí estás pecando. Entonces, en ese sentido, podemos utilizar pues esos elementos de adorno navideño. El Santa Claus. Mira, para mí poner un Santa Claus es lo mismo que poner un Santo José Gregorio Hernández. Porque es que ya el nombre lo dice San Nicolás. Ay, ¿qué voy a hacer si yo compré un poco de monitos que se guindan en la ventana con gorrito de Santa Claus? Ahora lo tengo que botar. No, tranquilo. O sea, cada quien es libre. ¿De acuerdo? Tú sabes que la hermana tenía un tremendo muñeco, eso que se infla y era un Santa Claus. ¡Pecado! No, señora, pecado no, un pedazo de muñeco ahí que capaz tiene una tienda y es para que el cosito haga así, ¿verdad? Para que vengan a comprar. No vaya a poner un gato, porque eso sí. Ya usted sabe lo que significa eso. Ahora, tienes que entender el sentido detrás de todas esas cosas. Si tienes alguna duda, ay, ¿lo pondré o no lo pondré? Mejor no lo pongas. Mejor no lo pongas y ya. ¿De acuerdo? ¿Estaré ofendiendo al Señor con eso? No lo pongas, porque si hay un poco de duda, quizás es el Espíritu Santo que te está diciendo. Mire, yo tenía 2 muñequitos de nieve
Eran muñequitos de nieve normal, que bueno, yo no sé por qué uno pone muñecos de nieve, que si nosotros aquí no tenemos nieve, pero uno pone nieve, ¿verdad? Ni la conocemos, algunos no la conocemos. Pero bueno, qué lindo, qué cuchi, muñequito de nieve. Bueno, tenía 2 adornos. Uno me molestaba, era un muñeco de nieve. Me molestaba profundamente. Otro no. Bueno, ese que me molestaba, y le voy a explicar por qué puede ser que te moleste. Porque puede ser que ese muñeco haya sido dedicado para algo y te lo regalaron y tú no sabes. Y el Espíritu Santo te indica, te hace sentir algo. Lo expliqué suficientemente claro y bien. Entonces tú tienes al Espíritu Santo. Oye, si te molesta poner un arbolito, no lo pongas y ya. Porque siente que es una ofensa, que es una adoración al árbol, lo que sea. Sí, lo que sea, pero no juzgues al otro. Porque esos son tratos de Dios personales. Mire lo que dice. Y este es el principio que debemos entender en Romanos 14. Cuando hablamos de la celebración de las Navidades. La Navidad en el mundo occidental, en nuestro mundo conocido, en lo que nosotros más frecuentamos y sabemos de este lado de la tierra, la Navidad siempre tuvo que ver con el nacimiento de Jesús. Siempre, que después se haya tergiversado, que se haya perdido el sentido. Y se pierde un poco también el sentido, porque entonces los mismos cristianos, en vez de hacerle propaganda a Jesús, se le ponen a hacer propaganda que sea el solsticio, que sea el sol, que sea la luna. No, señor, deje el sol y a la luna, que son creaciones de Dios. Marte, Venus, Júpiter también existen y son creaciones de Dios. ¿O no? Claro, son planetas, no son dioses. Dios los creó, déjelos allá y se acabó. Y esa no es la pelea. Exaltemos el evento. Jesús nació. Y lo celebramos, punto y ya. Mire, 14 de Romanos. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Uno cree que se ha de comer morcilla, otro no. Para mí no es pecado, es asco comer morcilla, para mí. Pero para otro que conozco, la morcilla es una cosa deliciosa. Para mí no, pero es para mí. Eso es lo que pasaba aquí. Escuchen. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. Está bien, está más sano. El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, y todos somos criados y esclavos de Dios, todos. ¿Tú quién eres que juzgas al esclavo de Dios? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Atienda acá la palabra. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Es decir, para algunos todos los días son iguales. Para otros, el 24 en la noche hay que comer con la familia. Dígame, ¿eso es malo? No, eso es bueno. El principio en sí mismo es bueno. No, que yo no voy a ir a comer con la familia porque mi familia es toda una inconversa. Mi familia, Señor, vaya a comer con su familia y no haga lo mismo que ellos hacen. Demuéstreles el amor de Cristo. Pero es que ellos se emborrachan. No se emborrache. Pero es su familia.
que nosotros no tomamos, Mire, escúcheme. ¿Me están escuchando? Amén. Quienes han sido borrachos en su vida pasada, quienes han estado atados al licor en su vida pasada y quienes han tenido problemas en su vida pasada con el vino, la champaña y todo lo que se llame bebida alcohólica, y Dios lo liberó, aléjese de eso porque para usted es pecado. ¿Entendió? Yo no estoy diciendo que tomar es pecado. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo, y lo digo clarito, y lo digo contundentemente, si usted fue esclavo de eso, aléjese de eso, no vuelva a atarse. No, pero un poquito, porque Pablo le dijo a Timoteo que tomara para el bien de su estómago. ¿Usted está enfermo del estómago? No, tome omeprazol. Ahí no había omeprazol. Pero si usted va a Alemania y va donde los cristianos alemanes, o hay una colonia de cristianos aquí alemanes que nunca, escúchenme, nunca han tenido problemas de borrachera, ni han dejado familias por ser borrachos, ni han dejado el sueldo en la borrachera como algunos hacían antes de Cristo. Dígame que no es un problema nuestro aquí. Eso es un problema de estas partes del mundo, disculpen. Usted no juzgue porque ellos toman y usted no. Para usted es pecado. Es lo mismo, y yo siempre pongo este ejemplo porque lo viví muy de cerca. Una de mis tías, ella era una persona súper elegante que le encantaba tener un anillo de oro, y eran de oro. Sí, no eran un pichacho que nosotros usamos aquí. No, era oro lo que usaba esa señora. Y tenía unos brillantes que nosotros decíamos, ¿quién será la heredera de la tía? Sí, eso lo vivimos muy de cerca. Ella usaba casi que un anillo en todos los dedos, usaba collares y cadenas y pendientes, y era oro, y eran diamantes, y era brillante, y wow, tremendo, de verdad que tenía unas cosas muy hermosas. Y ella siempre andaba. Bueno, ella se entrega a Jesucristo, y en el proceso de su santificación, el Espíritu Santo, yo me acuerdo esa noche en la iglesia, el Espíritu Santo le hizo deshacerse de todo eso. Solo se quedó con su anillo de matrimonio y el de compromiso, y con una cadena. Y usaba aretes chiquiticos, sí los usaba, pero ya chiquiticos. Para ella, porque ella había estado atada a eso. Ella era un vicio comprar joyas, tremendo vicio, ¿verdad? Hubiéramos tenido nosotros ese vicio y ahora tuviéramos un realero. No lo tuvimos. Y ahorita que el oro está caro. Y te estoy hablando de unos 30 años atrás. Pero yo me acuerdo esa noche cómo ella fue libre, porque esa era su atadura. Entonces en la iglesia se prohibió usar cadenas no. Mira, es uno bien grande. Lamentablemente no es oro, ni diamante tampoco. Entonces, para ella, esa era su atadura. Si ella se volvía a atar a eso, ella estaba en pecado. Porque ese había sido su problema. ¿De acuerdo? Es lo mismo con las diferentes ataduras y con ataduras que no está explícitamente establecido en la Biblia que es pecado. Porque el adulterio está establecido que es pecado para todo el mundo, no solo para el que haya estado atado o no. La fornicación. ¿Sí? ¿Me estoy explicando bien? ¿Estamos entendiendo? Es muy importante estar bien establecidos y no pelear por cosas tontas que no debemos pelear. Entonces, cada uno si no lo dice la Biblia clarito que es pecado,
cada uno esté plenamente convencido en su propia conciencia y no juzgue al otro. Pero aquí celebramos la Navidad. Aquí la celebramos. Y yo aquí no pongo un pesebre porque puede prestarse para confusión, porque la gente que no sabe puede venir a adorar al niñito. Como alguien hace muchos años atrás, muchísimos años atrás, me traía flores porque yo era la divina pastora. ¿En serio? ¿De verdad? No. No, me puedes traer flores porque, bueno, porque es mi cumpleaños, pero no porque soy la divina pastora. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, las flores estaban mal. Las flores son adornos, son regalos, normal. Pero no por adoración, porque al único que adoramos es a Jesús. Amén. Al único que adoramos es a Jesús, al Dios todopoderoso, al Dios invisible, que se hizo carne en la persona de Jesucristo. De manera que celebramos. Bueno, y la hallaca y el pan de jamón y los aguinaldos. Mire, hay algunos aguinaldos que son directamente adoración a la Virgen. Obvio, eso no lo cantamos. Aunque a veces uno se le escapa. Dice, ay Señor, perdóname. Porque en la escuela a uno se los enseñan y uno como que todavía tiene el cassette, ¿no? Pero tienes que pensar, obviamente, si son adoraciones a María y a José, obviamente que uno no los canta, porque entendemos el sentido. Pero, igual que la gaita de Maracaibo que le habla a la virgencita, la chinita, obviamente, no lo vas a cantar, porque es una adoración a una virgen. Pero hay las otras gaitas que solamente hablan, que le fui a dar un abrazo a mi mamá. Bueno, sí. ¿Cuál es el problema? O sea, piensen lo que están cantando, piensen por qué, ¿verdad? ¿Y cómo? Si una canción, un aguinaldo, una gaita dice que me echo 4 palos y me emborracho con los amigos. Obvio, claro que está mal. Entonces, sabiduría e inteligencia para disfrutar abundantemente de todas las bondades del Señor. Que las hallacas, mira, si tienes hallacas, hazlas. Digo, si tienes para hacer hallacas, hazlas. Y cómetelas y disfrútalas. Y si puedes, véndelas. Y haz todo lo que se deba hacer. Pero entiende que lo haces agradeciendo al Señor como todos los días, como todas las comidas, que es parte de nuestra cultura hacerlo, y qué bueno. Ahora, hay otro problema, que muchas veces somos cristianos, decimos que adoramos al Señor y estamos amargadísimos porque no podemos comer hallacas. Porque no tengo, porque no hay, y todo el mundo come hallaca, y cómo es posible que yo no puedo, y el pan de jamón, y este año ni un dulcito de lechosa me comí. ¿Qué más que se come? O sea, el panetón. Entonces, cuando hay amargura, hay queja, porque no hay esos elementos o porque no puedo como yo podía antes, y resulta que antes 24, 25, 31 y 1 yo me ponía un estreno todos esos 4 días y ahora no puedo, y qué fastidio. Y ese es el pecado, pero que lo puedas hacer y te lo pongas y otro venga y te diga, tanto niño pasando hambre y tú te lo compras, bueno, me lo puedes comprar. Cuando yo me entere que hay un niño pasando hambre y yo lo ayudo. Pero tenemos que disfrutar todas las cosas que el Señor nos concede abundantemente, dando gracias a Dios. Y por supuesto, haciendo espacio para compartir, porque nuestro deber cristiano también es decirle, Señor, ¿a quién puedo ayudar? ¿A quién puedo hacer feliz? Ahora, mire, yo no soy Santa Claus ni usted tampoco para andar repartiendo, porque usted empieza a repartir y no le alcanza. Pero seguro que a una persona o a 2 puedes ayudar. Seguro. Y si cada uno de nosotros puede ayudar a 1 o 2 o hasta 3 y puedes hacer feliz a alguien en estas Navidades y todo el tiempo, eso es bendición para ti.
Porque la Biblia dice que al pobre le da, a Dios le presta. Usted sabe que eso es un texto bíblico. De manera que nuestro espíritu cristiano nos obliga a que si celebramos y tenemos, también debemos pensar en aquellos que no tienen. Pero disfrutar con acciones de gracias porque Jesús nació y porque es el Señor que nos da para que podamos hacer y podamos tener abundantemente. Y yo creo en el nombre que es sobre todo nombre, que nosotros, los hijos de Dios, en el nombre de Jesús, mire, aunque ahora no podamos como antes, pues hay que procurar y hay que creer, lo vamos a lograr en el nombre de Jesús. Amén. Porque a veces pasamos por tiempos duros, difíciles, no es lo mismo que antes, no importa. Pero lo mejor está de camino, lo mejor está por llegar. Y siempre que haya un corazón agradecido, un corazón de celebración, no solo por una época, no solo por unas fechas, siempre estoy gozoso y agradecido porque el Señor vive en mí. Lo mejor viene de camino en el nombre de Jesús. Yo lo creo firmemente en el nombre de Cristo. Entonces, pregunta, ¿puedo montar el pesebre? Móntelo si lo tiene, no adore el pesebre. ¿Puedo montar el arbolito, las luces, las 355,000 luces y forrar la pared así de luces? Ah, está bien, muy bien, sí. Pero no se olvide de que usted, con eso o sin eso, sirve a un Dios todopoderoso. Amén. En el nombre de Jesús. Ahora, lo más importante pues de esta fecha o de esta celebración o de este recordatorio es que Dios, el Dios todopoderoso, vino a hacerse ser humano. Y nosotros creemos firmemente en eso que llamamos la encarnación de Dios a través de Jesucristo. Y quiero que leamos, ya anotó ahí, ¿verdad? Lo que acabamos de leer, Romanos 14. Para unos es importante un día, para otros no, pero todo debemos hacerlo, pues, con el verdadero sentido y para la gloria de Dios. Y yo les animo, comparta estas fechas con su familia y ore y pídale al Espíritu Santo de Dios que le ayude a usted en medio de esas tinieblas, que le ayude a usted a marcar la diferencia. Pero no se aparte, no se aleje. Ay, es que, ¿y si caigo? Mire, ore, para que pueda demostrar la luz de Cristo y no caiga. Porque entonces no ha visto a Cristo usted. Si usted cae, no ha visto a Cristo, necesita orar y necesita pedirle al Espíritu Santo de Dios que Cristo sea revelado y que Cristo nazca en su corazón. Y usted vaya y con su testimonio, no es que usted se va para allá un momentico antes de comer la yaca, voy a predicar, no, porque yo no soy como todos ustedes borrachos y aquí perdidos, porque ustedes se pierden, no, cómase la yaca y que el Espíritu Santo ponga la gracia de Dios en usted para que usted sin hablar predique. Para que usted sin hablar irradie la paz que solo Dios puede dar. Y para que ellos vean que usted no necesita ni ron, ni whisky, ni vino para ser feliz y para estar gozoso. Amén. Así es como predican los cristianos. Vamos a Juan, la segunda parte de nuestro mensaje, Dios encarnado. Juan, capítulo 1. Juan capítulo 1 dice así, y esto es parte fundamental, esencial de nuestra fe. ¿Y por qué lo digo? Porque hay muchas sectas, muchas creencias que van en contra
de esta verdad de que Dios se encarnó. Pero nosotros es parte fundamental de nuestra fe. Juan 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo es Jesucristo. El verbo es la palabra de Dios. El verbo, esa palabra viene, o Juan la utiliza, porque para ellos, para el entorno de Juan, que eran los griegos, para ellos el verbo, ellos tenían una palabra para definir un poder que ellos no conocían, los griegos de ese entonces, en medio del cual escribe Juan a la iglesia. Y para ellos la palabra de un Dios que ellos no entendían, de un poder que ellos no conocían, ellos lo llamaban el logos. Entonces el logos traducido es el verbo. Los griegos tenían esa idea, hay un verbo, hay un logos, hay un simple poder que es lo que hace al mundo, que es lo que rige el mundo. Cuando ahora la gente te dice, hay un poder superior, hay una fuerza, ¿no han escuchado eso? Hay algo que mueve el mundo. Bueno, para ese entonces, ese algo, ellos, quienes no conocían al Dios verdadero, lo llamaban el logos. Entonces Juan dice, hey, yo les voy a presentar realmente quién es ese poder, que no es solo un poder, que no es solo una fuerza, sino que ese poder es Dios mismo, es una persona que a Dios mismo le plació entrar a la tierra como una persona para darse a conocer. Ahora fíjese, él dice que ese verbo, ese logos, eso que ellos decían poder, era una persona que era en el principio. Y que esa persona era y estaba con el Dios Todopoderoso. Y que además de eso, esa persona, ese verbo, ese logos, era Dios mismo. Y lo resume, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por esa persona llamada Jesucristo fueron hechas. Todas las cosas fueron hechas por Él. Y sin Jesucristo, estoy leyendo el texto, pero les estoy enseñando el verdadero sentido. Entonces, sin esa persona que es Jesucristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En ese logos, en ese verbo, en esa persona que es Jesucristo, estaba la vida. Y la vida era la luz de los seres humanos. La luz en las tinieblas resplandece. ¿Qué puede más, la luz o las tinieblas? Si usted es luz de verdad y si Cristo vive en usted, las tinieblas no lo pueden ahogar. Ni las tinieblas lo deben arrastrar. Porque dentro de usted está el Dios todopoderoso que era, que fue, que será y que tiene todo poder, dominio y autoridad, que es Jesucristo. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, que era Juan el Bautista. Este Juan el Bautista vino para dar testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. 14. El verbo, aquella luz, aquel logos, aquella fuerza, aquella persona divina
que siempre existió, aquella persona divina que es eterna porque siempre existió, aquel verbo se hizo carne. ¿Cómo se hizo carne esa persona? Eso es uno de los misterios más grandes y más poderosos de nuestra fe. Amén. Es un misterio que solo puede ser revelado a ti. Yo te lo puedo explicar, pero solo puede ser revelado a ti. Tú lo debes aceptar por la luz, con la luz del Espíritu Santo en ti. Esa fuerza y esa persona que no es simplemente una fuerza, ese Dios todopoderoso e invisible y eterno, Él decidió revelarse a nosotros ¿cómo? Mira, si hubiera bajado un platillo volador y hubiera habido una explosión y una nave espacial como la de Superman, ¿se acuerdan Superman? Muy pocos hubieran creído, porque Superman cuando vino, él no se despojó de su poder, ni vino a salvar a la tierra, pero solamente a una parte de la tierra. Pero no se despojó de su poder, ni vino a dar su vida por nosotros. Entonces, ¿cómo lo hizo Dios? Dios utilizó un instrumento y fue a una mujer llamada María. Dice el libro de Lucas, el ángel se presentó a una mujer, el ángel Gabriel, llamada María, y le dijo: vas a concebir del Espíritu Santo, vas a concebir un santo ser y Él va a salvar a su pueblo. ¿Y cómo será esto?, dijo María. Uno lo dice fácil. Escúcheme, eso sucedió una sola vez, eso no va a suceder más. Amén. Más nunca en la vida. Pero sucedió, y Dios usó un instrumento humano y lo usó para traer su gloria, para sembrar la semilla, porque Él tenía que desarrollarse igual que un ser humano. Entonces usó a María. María tuvo 9 meses de embarazo. La historia es preciosa, la historia es maravillosa. Venga a verla con detalles, venga a verla el 18 de diciembre, aquí en vivo y en directo con María, José, los ángeles y los magos. Y los ángeles lo vamos a traer. También tenemos los ángeles que cantan. Pero esa historia maravillosa, Dios acomodó todo para darse a conocer. Y para darse a conocer como un ser humano. Como un ser humano que vivió el mismo proceso. Que lo único que no fue igual fue su concepción. Su concepción fue del Espíritu Santo, fue milagrosa y en eso creemos. En la concepción milagrosa, ¿verdad?, de Jesús a través de María o en María. Pero María fue usada como un instrumento bendecido, un instrumento privilegiado. Pero después María tuvo hijos y ya. Y Dios la usó, y María no es la madre de Dios, María fue la mamá de Jesús, hombre, ser humano. ¿Sí? Y después la mamá de Santiago, que también un hermano se llamaba Santiago. Y de otros, ¿de acuerdo? Entonces, un instrumento a través del cual el Señor puso allí una semilla y ese niño creció y se desarrolló, y dice el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne de esta manera milagrosa y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Era necesario que el Señor, Dios Todopoderoso, se diese a conocer. ¿Por qué? Porque a través o antes de que Cristo viniese, cuando el hombre pecó, el pecado separó al ser humano de Dios. Y para acercarse a Dios, el ser humano tenía que ir a un lugar específico, que era el templo, que era el tabernáculo, y tenía que ofrecer sacrificios constantes para poder acercarse a Dios. Además de eso, si querías tener el favor de Dios, tenías que cumplir paso a paso, ley por ley, la ley de Moisés.
Era imposible. Para el ser humano era imposible. De manera que era necesario un sacrificio perfecto. De manera que era necesario que el hombre pudiese recibir directamente y tener la gloria de Dios y pudiese haber un medio perfecto en el cual o a través del cual el ser humano una vez y para siempre pudiese acercarse a Dios. Ahora, ese medio, ese camino, esa verdad, esa vida, Dios la trajo a través de el hombre Jesucristo. Dios se puso, Dios se humilló, Dios bajó a la tierra a hacerse y se hizo igual que tú y que yo. En esa humanidad y en esa condición era todo un ser humano. Se cansaba. Piense usted como ser humano lo que usted siente, lo que usted ha sentido, lo que usted ha hecho, lo que usted hace. Todo lo hizo Jesús hombre. Pero siendo total y 100% ser humano como usted y como yo, puede entender todo lo que usted y lo que yo sentimos. Él lo tuvo, lo sintió, lo vivió, lo sabe. Que le gustaban las mujeres y tenía ciertas reacciones, sí. Y se mantuvo sin pecado, sí. Así que sí se puede. Fue probado en todo, sin pecado, porque fue todo ser humano. Para eso vino. Pero siendo todo ser humano, era todo Dios. Solo que se despojó, se despojó de su poder. Siendo Dios, decidió dejar a un lado o decidió, quitarse él mismo su poder y vivir 33 años en la tierra como un ser humano para dar a conocer la gloria de Dios a través de él. Era igual que nosotros, sudaba, sí. Y así con esa cara de aburrimiento, esa cara de sueño y esa cara de yo no sé y esa cara de será, así igualito, pero era Dios. Y yo te quiero decir hoy que por Jesucristo, así como tú eres, por Jesucristo, la gloria de Dios se puede manifestar a través de ti, así como tú eres. Lo importante, lo esencial de esto que Dios se hizo ser humano, es que viviendo como un ser humano, demostró la gloria de Dios. Vimos su gloria. Él le dijo a sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. A través de su vida, Él mostró que se puede vivir una vida en santidad y una vida dedicada a Dios. A través de su vida, Él demostró que se podía vivir haciendo el bien. A pesar de ser un ser humano, a pesar de vivir como un ser humano y tener familia, que durante 33 años Él honró a su madre y estuvo con su madre y sus hermanos haciendo todo lo propio, ¿sí? Y todo lo necesario, solo que esa historia no se cuenta, porque la historia de la Biblia es la historia de la salvación. Pero hubo una historia de un ser humano que llegó a esos 33 años y que la gente, porque había vivido como ser humano, pero este es Dios. Que nosotros conocemos a sus hermanas, conocemos a su papá, este no es el hijo del carpintero. Ahí estaba escondido el tesoro perfecto de Dios. Ahora, ese ser humano vino con un solo propósito, vino a demostrar la gloria de Dios y a demostrar su gracia y su verdad. Y su gracia es que nosotros merecíamos morir por el pecado, pero Él, todo Dios, todo hombre, dio su vida en la cruz del Calvario y nos dio el regalo de esa salvación poderosa y grande, que ahora lo único que tenemos que hacer es creer en Jesús como único y suficiente Salvador y recibir, aleluya, gloria a Dios, y recibir por la fe la vida de Dios y el beneficio de la vida abundante. Ya no necesitamos recurrir
a ninguna leyes para ser salvos. Ya no necesitamos recurrir a hacer sacrificios para ser salvos, porque Él, el sacrificio perfecto, necesitaba el mundo, necesitaba la providencia divina, un sacrificio perfecto. Y ese sacrificio perfecto fue un ser humano que dio su vida, que siendo ser humano dio su vida, pero era Dios y derramó su sangre preciosa, su sangre maravillosa, y para eso se encarnó, para eso vino. ¿Y cómo no vamos a celebrar el día en que nació? Porque el nacimiento fue, ¿verdad?, el inicio de todo lo demás que disfrutamos. Así que sí podemos celebrar que Él nació, pero no solamente nació en ese pesebre, su muerte y su resurrección hizo que pudiese nacer en cada uno de nuestros corazones. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Y eso, mis hermanos, sabes que tú y yo merecíamos morir. Tú y yo merecíamos la cruz. Tú y yo teníamos que dar nuestra sangre para que fuésemos aceptados delante de Dios. Tú y yo teníamos que sufrir, pero Él lo dio todo por ti y por mí, para que solamente creyendo en Él pudiésemos ser salvos. Y basta con esto, y con esto termino. Basta con hacer, o es suficiente, quiero decir, con hacer esto. Juan 3:16. Todos sabemos Juan 3:16. Todos. Pero lo vamos a leer, quiero que lo busquen. Juan 3:16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, único, unigénito, especial, no hay otro como Él, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, para que todo aquel que sufre, para que todo aquel que se hace sacrificio, ¿verdad que no? ¿Cómo dice? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque, no podemos olvidar el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No lo envió a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Cómo lo envió? A través de una mujer, de un hombre, y nació en un pesebre con la burra, el buey, el mal olor que había ahí. Eso no se lo ponemos al pesebre, pero había ahí comían los animales, estaban los animales. Ahí Dios envió. ¿Para qué? Para hacernos salvos, para salvarnos a través de Él. Ahora, verso 18. El que en Él cree no es condenado. El que cree que Jesús es el Señor, es el Salvador, es el Dios real, es el Dios todopoderoso que vino en carne, pero vino en carne y era Dios y era ser humano y dio su vida. El que cree esa verdad y la recibe va a ser salvo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esa es la condenación, o por eso se condena a la gente, por no creer. Así que esta es una fecha buena, es una fecha poderosa, es una fecha en que todo el mundo puede estar un poco más sensible a que lo traigas a la iglesia, a que le hables de Cristo Jesús, a que le hables de esa escena bellísima del pesebre, que no es solamente una escena, es una escena que se dio, es una escena que montamos, pero que esa escena abrió la salvación para el mundo entero. Así que es una oportunidad para celebrar, para agradecer, para bendecir, para reafirmar que creemos que Cristo Jesús vino a este mundo a través de una virgen. Su concepción fue milagrosa, pero su vida
fue una vida, amén, sin pecado para traer salvación a todos nosotros pecadores. Así que es un tiempo bellísimo, un tiempo importante para celebrar. ¿Cómo me vas a decir que no vamos a celebrar la Navidad? ¿Cómo me vas a decir que no vamos a aprovechar esta oportunidad para hacer lo que tengamos que hacer para predicar que Cristo Jesús vino al mundo? ¿Para qué? Dígame, ¿para qué? Para salvar al mundo. Amén, póngase de pie y dele gracias al Señor por su amor, por su misericordia. Y especialmente vamos a dar gracias, Señor, gracias porque te encarnaste, porque te hiciste ser humano. Es tan importante. Usted me está escuchando, dígale, Señor, gracias. Gracias porque hoy más que nunca reafirmamos, creemos que Dios se encarnó, se hizo ser humano y vino a este mundo para mostrarnos su gloria y para mostrarnos y para revelarnos su gracia y su verdad.